buenas tardes. Seguimos contentos de estar festejando esta semana los 25 años de las salas de lectura. Un abrazo a nuestras mediadoras, a nuestros mediadores, para ponernos a hablar de libros, para ponernos a hablar de literatura. Y aquí estamos el día de hoy con dos personas, además de primera línea, para platicar del libro Juan Pérez Jolote, de Ricardo Posas, de 1952. Un libro que aborda a partir de una perspectiva biográfica el, el, punto de vista, las tradiciones, la vida tzotzil, que también son llamadas. Mi abuela era Yamula, era tzotzil, y se juntó con un chino y de ahí más o menos mi cara de oriental. Bueno, entonces, decíamos nosotros que tenemos aquí de invitados especiales el día de hoy a Francisco Pérez Arce Ibarra, originario de Tepic, Nayarit, estudió economía en la UNAM, ha sido profesor ahí en la UNAM y en el INA. Escribió, entre otras novelas, La Blanca, Hotel Balmori, Septiembre, Xalostok, y los libros de historia y crónica, El Principio y Caramba y Zamba la Cosa, el 68 vuelto a contar, y actualmente trabaja en el Fondo de Cultura Económica como editor en jefe. Nada más y nada menos, ¿eh? ¿Cómo se la vieron? Y por el otro lado, también mi querido amigo Luis Arturo Salmerón Sanjines, historiador, es historiador de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursa el doctorado en Historia en la misma institución. Es especialista en investigación histórico-iconográfica y en divulgación histórica. Ha realizado la investigación histórico-iconográfica de una docena de libros de divulgación histórica publicadas por diversas editoriales. Realizó la investigación histórica-iconográfica de las series documentales La Historia se sienta a la mesa, La Historia no contada de México y Patria, transmitido en los canales de Gourmet Channel, History Channel y Netflix, respectivamente. Fue fundador de la revista de divulgación histórica Relatos e Historias de México, picudísima, de Editorial Raíces, en donde ha publicado más de una docena de artículos sobre la historia nacional y se desempeñó como jefe de investigación histórico-iconográfico durante 10 años. Actualmente dirige el contenidos editoriales en el Fondo de Cultura Económica y coordina la colección Vientos del Pueblo, tan querida por nosotros. Entonces, pues entrémosle y le pasamos el balón a nuestro querido Francisco Pérez Arce, que se la sabe de todas. Mi querido amigo, por favor. Gracias, Medardo, por esa presentación entusiasta. Bueno, se trata de hablar de un libro que es muy importante. Juan Pérez Jolote es un libro, a lo mejor ya lo tienen, ya lo han leído, ojalá, y si no, ojalá que lo hagan pronto, porque es de veras un gran libro, en muchos sentidos. Originalmente es un libro de antropología. Se hizo como un libro de antropología por un antropólogo, Ricardo Posas. Él era un antropólogo y eso lo hizo como parte de una investigación antropológica. De hecho, la primera vez que se publicó, antes de que en 1952, como dijo Medardo, se publicara en el Fondo, se publicó en un boletín del Instituto Nacional de Antropología e Historia, como informe de antropología. Ah, ok. Pero claro, los lectores que leyeron ese informe de antropología dijeron, este antropólogo es un gran escritor, no solamente es un antropólogo, porque hace una narración en primera persona, en una supuesta primera persona, que es Juan Pérez Jolote, y lo que logra Ricardo Posas es agarrar el lenguaje de este personaje, agarrarlo de la realidad y recrearlo, digamos, transmitirlo, cosa que no es nada fácil, transmitir cómo se habla es muy difícil, es labor más de un escritor que de un antropólogo. Pero ese es un libro, por lo tanto, que está en la frontera. Es un libro de antropología que lo que se propone Ricardo Posas es mostrarnos la vida de un tzotzil, de un chamula chiapaneco en los años de la Revolución. Mostrarnos su vida, mostrarnos sus costumbres, hay una intención, digamos, etnográfica, es decir, de descripción de las costumbres de una etnia, y lo logra, pero no directamente como un
trabajo, digamos, sistemático que va poniendo cuáles son las costumbres y cuáles son las características de una etnia, sino que lo hace viendo a un personaje cómo se mueve, cómo actúa, cómo se desarrolla dentro de su ámbito, cuáles son las circunstancias históricas que vive y cómo eso lo lanza fuera de su comunidad, fuera del Estado, a la Revolución Mexicana. Entonces, una visión de la Revolución Mexicana muy distinta a la que se vería si lo vemos desde los grandes, digamos, protagonistas, el general Obregón o Carranza o Villa o Zapata. Es una visión completamente distinta desde abajo, en donde, por cierto, lo que está pasando no lo entiende muy bien a veces. Y esa es la Revolución Mexicana, cuando se decía entonces, se fue a la bola, se metió a la bola, se sumó o lo arrastró la bola. Entonces, ahí había un grado de accidente histórico que los había metido a ese proceso. No todos entraron a la revolución con una conciencia de que yo voy a ser un revolucionario y voy. No, desde luego que muchos lo hicieron, los seguidores de Zapata en Morelos y en otros lados, pero muchos de los dos lados eran arrastrados, era la vida normal de todos los días, no había de otra, y algunos forzados, porque había el reclutamiento obligatorio, la greva, ¿no? Y entonces lo que vemos es a un indio, tzotzil, chiapaneco, recorriendo al país. Esto es muy importante ya desde otro punto de vista, ya no antropológico, sino histórico. Porque la revolución, esto se ha dicho, y creo que es claro, la revolución es un momento en que se va fortaleciendo la identidad nacional. De hecho, difícilmente podemos decir que antes de la revolución, desde luego desde el siglo XIX, se va construyendo la idea de nación y la conciencia de nación, pero no en todas partes. Y la revolución, una cosa que hizo fue integrar a México de una manera distinta. Lo habían hecho los ferrocarriles. Los ferrocarriles integraron en el periodo, en el siglo XIX, integraron geográficamente al país, regionalmente, ¿no? Conectaron al país, lo dibujaron. Y esto es muy importante en la conciencia de los habitantes del país, el ver el territorio, el tamaño del territorio. Bueno, por una cosa es esa, y otra es que un mexicano, que ni siquiera sabe que es mexicano, un indio de Chiapas, se va a recorrer el país en guerra, como parte de un ejército o de otro, que va y viene. Pero esto no, claro, nosotros estamos viendo la historia de un personaje, pero eso es la revolución. Hay muchísimos personajes que, muchos a bordo de un tren, recorrieron el país, integraron a la nación en la conciencia, pero también en la visión geográfica. Recorrer al país es una manera de ver al país de otra manera. Ya no es una abstracción, ¿no? Es un sureño que llega a las batallas hasta el centro, hasta el Bajío, o un norteño que baja desde Chihuahua o Baja California o desde Sonora y Sinaloa y llegan hasta el centro, recorren al país. Es una manera de integrar en el nivel de la conciencia, en el nivel de la conciencia de muchos actores de lo que es la nación. Y después, claro, hay una serie de símbolos que se van a crear, que van a sobrevivir después de la revolución, que están presentes en nuestra identidad nacional. Pero bueno, esa es otra historia. La historia de este libro, de Juan Pérez Folote, es la historia de un antropólogo que lo que quiere es describir la vida en una comunidad indígena de Chiapas, Tzotzil. Y de ahí sale una obra que se lee como una novela. Es una novela. Porque ahí también el hablar de novela o de una informe antropológico o de una crónica y novela, se borran las fronteras. A mediados del siglo XX, justamente cuando está saliendo este libro, hay una corriente literaria en Estados Unidos conocida como la novela de no ficción, es decir, tomar un hecho real, sin embargo, con los métodos del novelista, contar esa historia. Pero es una historia real, ¿no? Que no tiene ficción. Eso se llamó la novela de no ficción. Sangre fría, ¿no? Truman Capote. Truman Capote es el más, digamos, el más significativo, además quizá con la obra más importante, que es A Sangre Fría, que lo que hace es tomar un hecho de la realidad, como lo haría un periodista, investigarla a fondo, que en ese caso es el crimen, el caso de Truman Capote,
es el crimen de una familia que sucede en Estados Unidos, tremendo, brutal, sanguinario, y él se involucra y va conociendo qué fue lo que pasó y luego lo cuenta en una novela, pero involucrado personalmente hasta los huesos. Y la novela es una novela tremenda, extraordinaria. Pero bueno, lo que quería decir es que eso se llama novela de no ficción, es decir, está en la frontera entre la crónica o el periodismo y la novela. Pero los recursos del autor, en este caso de Truman Capote, pues son recursos de un gran novelista y lo que hace es una novela. Se inventó, digamos, se acuñó esta frase, novela de no ficción, y perfectamente Juan Pérez Jolote entraría en esa definición. Y muchas otras que en la época se empezaron a escribir. Les menciono a una que si no la han leído también sería importante que la tuvieran en la mente, que se llama Hasta no verte Jesús mío, de Elena Poniatowska. Y es una que ella misma dice que para la elaboración de esa novela se inspiró en Juan Pérez Jolote o lo influyó de alguna manera, leyó Juan Pérez Jolote y dijo, esto es una novela, pero es la vida contada en primera persona. Y lo que hizo Elena Poniatowska es lo mismo que hizo Posas. Agarró una grabadora o una grabadora mental y un cuaderno de notas y entrevistó a un personaje que participó también en la revolución, que se llama ¿no? Palancares, ¿no? Se me fue ahorita el nombre. Que es el personaje central de la novela de Elena Poniatowska, y está hablado en primera persona. Y entonces hay otras novelas, otros libros, otros autores que toman ese método, y claro, con distintos, digamos, niveles de éxito. Pero hay también autores que mucho tiempo después lo van a hacer, como Vicente Leñero, que también él era un periodista, Vicente Leñero, y escribió novelas de este tipo, que es tomando un hecho real y convertirlo en novela con los recursos de la novelística. En el caso de Leñero está el libro de los periodistas, en donde cuentan un hecho real, que es la toma del periódico Excelsior, el golpe que le dieron a ese director Julio Scherer para correrlo desde el gobierno, armados desde el gobierno, para correrlo de la dirección de Excelsior, cuando Excelsior era un periódico muy importante. Bueno, pero me estoy yendo por las ramas. Lo que estoy diciendo es que ese método fue muy utilizado y ha seguido siendo utilizado. Y de hecho, desde la mitad del siglo XX, digamos, la frontera muchas veces entre el hecho que no tiene, que es real, que no hay invención, sin embargo está tratado a veces con mucha libertad por un autor que toma ese hecho real y lo convierte en una novela de no ficción sería la frase que se utilizaría. Bueno, Juan Pérez Jolote es uno de los ejemplos memorables, yo diría, mejor logrados. Es una pequeña gran novela, porque bueno, es una novela corta, es un libro corto, y es muy importante por lo que representa, no solamente por su calidad literaria, sino por todo esto que significa un indio recorriendo el país, viviendo un periodo histórico muy importante, y nos da una idea distinta de lo que fue la Revolución Mexicana. Yo hasta ahí me quedaría para pasarle el balón ahora a Luis Arturo Salmerón. Luis Arturo, hermano, échale. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad, este gusto de platicar con ustedes y sobre todo de platicar con los mediadores de lectura, de las salas de lectura, que hacen una labor fenomenal, titánica, de la que pues nosotros somos meros testigos, apoyadores quizá, pero que la labor en la trinchera pues la hacen ustedes y es un privilegio compartirla un poco con ustedes y ver lo que logran. Voy a retomar un poquito de lo que dice Paco, la ventaja de entrar después a la cancha, de entrar de fresco, de cambio. Y solo quiero ahondar en algo. Ricardo Posas es un gran antropólogo. Es un gran antropólogo y hace un estudio de campo muy profundo en la región Chamula de Chiapas. Y el Juan Pérez Jolote es el resultado de esa investigación. Es el resultado de esa investigación con una intención explícita de Ricardo Posas, que es que esa historia salga de
el ámbito académico en donde, bueno, se leen los antropólogos entre ellos, como decía Paco, ya se había publicado, y lo habrán leído unas 15 personas, 40 personas, y exagerando quizá, y Ricardo Posas lo que hace es un relato para el gran público, y lo hace de una manera magistral, porque toma a un tzotzil, que puede ser cualquier tzotzil, de hecho es un tzotzil casi tomado al azar, con algunas excepciones, algunas cosas, como el hecho de que va la revolución y eso no es tan común entre los tzotziles, o que sabe leer castellano, Castilla, como dice él, pero que en todo lo demás es cualquier tzotzil de esa región chamula, y lo usa como espejo para retratar la vida social de su pueblo, para entramar, para reflejar el entramado social que tiene que ver con las creencias, con las costumbres, con usos y costumbres de autogobierno, interesantísimos, que hasta ese entonces eran muy desconocidos en México. Era un tema que no se mencionaba. Había municipios en donde había, y aquí lo refleja en este libro, gobiernos paralelos, el gobierno constitucional, por llamarle así, y el gobierno tradicional, y con sus autoridades tradicionales. Entonces Juan Pérez Jolote es este espejo, este tzotzil que sirve de espejo para mostrarnos el resultado de varios años de trabajo de campo muy profundo, y que además la pluma de Ricardo Posas es magnífica, ¿no? Se combinan esas dos cosas. Un trabajo de campo antropológico muy intenso, muy profundo, con una pluma magnífica y con la intención explícita del autor de que el resultado de esa investigación saliera de las aulas académicas. Y tiene algunas cosas muy interesantes. También decía Paco que es una novela, una gran novela, y tiene una estructura redonda, perfecta, ¿no? El personaje inicia en donde termina, tal cual, como una gran novela, o sea, te inicia en la casa en la que nació, que es la misma en la que nacieron sus padres y los abuelos de sus padres, y no importa el recorrido que hace, termina en el mismo lugar, en el mismo punto en el que podríamos decir que se inicia la novela, lo cual, hablando ya de la novela, de la estructura del personaje. El personaje es un personaje magnífico que te adentra en su lenguaje, en su forma de ver el mundo, en su forma de relacionarse, pero que también nos permite ver algunos atisbos muy profundos, por ejemplo, de la terrible explotación a que son sometidos con las fincas. Es magnífica la forma tan simple y tan natural en que describe el enganche de las fincas cafetaleras, en las que los indios piden una pequeña cantidad prestada y después tienen que desquitar lo prestado, enganchándose en una especie de trabajo esclavo, y lo dice sin tapujos, pero también sin ademanes, ¿no? Sin como es la vida cotidiana, la vida normal. También menciona terribles abusos de las mujeres chamulas por las autoridades ladinas o las autoridades mestizas en este doble gobierno que hay en la región, y es un narrador magnífico, Juan Pérez Jolote, de algunas de las costumbres de las fiestas, de las costumbres religiosas, de esta simbiosis religiosa entre el cristianismo y, digamos, las costumbres ancestrales, y lo hace también en primera persona desde su participación, desde cómo él va ascendiendo socialmente en su núcleo regional, en su núcleo social, y eso lo va haciendo ser partícipe, ser pues uno de los que llevan las fiestas, y te lo va narrando de una manera, decía Paco hace rato y decía bien, en que el lenguaje fluye fluye muy bien. O sea, no se ve nada forzado, mete muchas palabras en tzotzil, que si tienen tiempo
pueden irse a las notas y ver qué significan, pero no hace falta porque te lo va describiendo muy bien. Entonces habla con una naturalidad muy bien lograda, que solo las grandes plumas logran, y es este espejo de su pueblo. Podría ser cualquier tzotzil, insisto, con la peculiaridad de que no son muchos los tzotziles que van a la revolución, son unos cuantos, y no son muchos tampoco los que leen. Al final de su vida, Juan Pérez Jolote es incluso maestro de castellano, lo que lo hace aún un personaje más singular y que es como pues alguno de los tzotziles que entrevista Ricardo Pozas en su trabajo de campo, que Juan Pérez Jolote es la suma de varios informantes, es un personaje ficticio que se basa en varios informantes, en varios entrevistados con esta metodología de mediados de siglo de ir a las comunidades, integrarse con las comunidades y platicar con los miembros de la comunidad. Entonces, y es lo decía Paco, una novela que se lee de un tirón, o sea, son 100 páginas que te saben a 50 porque se lee inmediatamente y te va acompañando por esta vida de Juan Pérez Jolote que usa de pretexto para enseñarnos la complejísima vida de los chamulas, de los tzotziles en los Altos de Chiapas. Pues no sé, ¿qué opinas, Paco, al respecto? Vamos a Medardo, charlemos un poquito para... Yo quisiera abordar al respecto de algunos temas periféricos que ponen por en medio la novela. Y el más evidente es estar hablando y estar platicando de un libro que tiene a los pueblos originarios en su centro, ¿no? Es el acercamiento a través de los pueblos originarios en su centro. Habrá quien diga, bueno, pero ¿por qué no estamos hablando de un libro de tzotziles que escrito por tzotziles? Y bueno, pues de eso se trata de traer sobre la mesa el tema de los pueblos originarios para que las literaturas en estas lenguas tengan su visibilidad. En el caso de Canek pasó una cosa similar. Hermilo Abreu, mestizo también, que viajó mucho, bueno, es yucateco, pero viajó mucho con su padre siendo niño de un lado para otro, y va a contar el relato de otro protagonista de un pueblo originario, también histórica la revuelta de Jacinto Canek, y que termina en una novela, y además una novela que encuentro yo fenomenal. Pero si nos vamos a los orígenes mismos de la literatura, cuando Heródoto, el llamado padre de la historia, nos está contando en sus 9 libros al respecto de cosas que están ocurriendo alrededor, la ficción o no, pues ya quién sabe, ¿no? Es decir, Heródoto, a él le contaron que había unos señores que tenían unos ojos a la mitad de la cara, y evidentemente sabemos que eso ya debió haber sido alguna imaginación de alguno de los mercaderes, pero Heródoto estaba en la mejor intención de plasmar la vida cotidiana. Y entonces estamos ante un libro que está plasmando la vida cotidiana justamente en la crisis crucial de la que están hablando ustedes, que es el de la novela de la Revolución, pero eso me trae a la mente también a nuestro primer novelista de todo México, llamado José Joaquín Fernández de Lizaldi, José Joaquín Eugenio Fernández de Lizaldi, que escribió El Periquillo Sarmiento. Y El Periquillo Sarmiento, la primera novela mexicana, es una obra donde también en primera persona está contando el autor el trayecto de una vida. Y ojo, el objetivo de Fernández de Lizaldi en su momento con El Periquillo Sarmiento es que esa voz en primera persona sea también didáctica, ¿no? Es decir, así como Ricardo Pozos nos acerca Juan Pérez Jolote diciendo, oigan, miren, esta es la perspectiva y los usos y costumbres, la vida del tzotzil, así mismo también El Periquillo Sarmiento está diciendo, bueno, esta es la vida y además la vida puede ser mejor. Apunta José Joaquín Fernández de Lizaldi, que dicho también de paso, él con el periódico del Pensador Mexicano iba a intentar educar lo que él encontraba como crucial en el México independiente a las masas, ¿no? A los grandes públicos, a los que tenía que arrancarles muchas supercherías, y entonces él, por ejemplo, hablaba a favor del
de que se acabara la esclavitud, hablaba a favor de las mujeres y de la identidad femenina, esto hablando en el caso de un hombre como el de Joaquín Fernández de Elizalde, pero estamos en esa línea, estamos en la línea de los mexicanos hablando en momentos claves de nuestra historia sobre la construcción de la identidad, y una construcción de la identidad que sabemos que no hay un México, sino múltiples mexicanos, y que hay una historia que más o menos testimonialmente y por documentos nos abarca en lo general, pero están los puntos de vista para contarnos los, pues los ángulos específicos de la microhistoria. Y por decir microhistoria quiero decir los puntos de vista de las regiones específicas y las personas que no tienen de pronto tanto espacio para decir, oye, yo también estoy aquí, ¿no? Perdón, eso fue balancear aquí la pelota mientras venía y se la devuelvo a perezarse. Bueno, hay varias cosas, un poco, creo que se vale seguir yéndonos por las ramas en torno a Juan Pérez Jolote y hablar de otros libros, como lo acaba de hacer Medardo. Yo creo que, bueno, ya puestos en ese plan, yo diría, a lo mejor el primer novelista mexicano fue Bernal Díaz del Castillo, con su crónica verdadera de la conquista de la Nueva España, que es un gran libro, y es otro gran libro que pretende ser de la realidad exacta desde el punto de vista de un protagonista que tiene intereses. Bueno, hay mucho que se podría hablar de ese libro, pero que es un relato extraordinario de eso que llaman conquista, y que ahora ya no queremos llamar conquista, pero eso que se llama la conquista, contada por uno de los conquistadores que venía con Hernán Cortés, y entonces cuenta lo que vio y lo que vivió y lo que le contaron. Y eso es, pues, un libro de historia o una crónica o una novela, digamos, de no ficción, para extender un poco el término. Y hay otro gran libro que también quiero mencionar, hablando de este aspecto de la novela de no ficción, que es Tomochic. Un libro que, por cierto, van a tener oportunidad de leer porque está en la lista de los 21 libros que se van a distribuir el próximo año por la Presidencia de la República. Los 21 libros para el 21 se llama la colección, y ahí viene Tomochic. Tomochic, de Heriberto Frías, es la historia de una guerra, de una batalla o de una serie de batallas en el periodo del Porfiriato en contra de un pueblo mestizo, no un pueblo indígena, que se llama Tomochic. Y originalmente es un reportaje, o sea, una serie de reportajes publicados en un periódico que fue reescribiendo durante mucho tiempo, primero con un seudónimo, porque como era miembro del ejército porfirista, pues si descubrían que él era el autor, lo fusilaban. Entonces, primero como seudónimo, con un seudónimo, lo publicó en varios reportajes, y después lo fue convirtiendo y reescribiendo, y acabó siendo una gran novela o una gran historia, llámenle como quieran, porque Heriberto Frías también tenía una gran pluma. Y bueno, bueno, ya mencioné a Elena Poniatowska con el libro de Hasta no verte, Jesús mía. La personaje, por cierto, se llama Jesús Apalancares, el personaje de la novela de Elena Poniatowska, que es muy recomendable ese libro. Yo creo que puede estar en la lista de las salas de lectura. Debería de estar, ¿no? Aunque no está publicado por el Fondo de Cultura, pero bueno, pues ni modo. Es un libro que creo que merece mucho la pena de tomarse en cuenta. Jesús Apalancares es el personaje, Hasta no verte, Jesús mío, es el título de esa novela. Pero regresando al tema de los pueblos originarios, en efecto es la visión de cómo se vive en un pueblo indígena en Chiapas. Una de las cosas más interesantes por la época en la que se escribió y por el tema es que tú mencionas, por ejemplo, a Canek, y hay muchas otras historias sobre pueblos originarios, pero sobre todo sobre relatos como más históricos, digamos, sobre indios muertos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y este texto de Ricardo Posas los protagonistas están vivos, están viviendo, es una cultura viva. Él mismo anuncia en su prólogo que
que es una cultura viva en constante transformación. Entonces, convertir a estos pueblos originarios, pero estos pueblos originarios en concreto y vivos y en constante cambio como protagonistas, es un gran acierto de ese antropólogo. A fin de cuentas es a lo que él se dedica, porque su libro, si bien es novela, nunca pierde la intención de ser el resultado de esta investigación, ¿no? Usa la novela solo como una herramienta para poder divulgar los resultados de su investigación, y eso se nota en algunas cosas como de espectador con poco juicio, sino solo dejando que Juan Pérez Jolote narre y ya, ¿no? Sin demasiados juicios de valor. Por ejemplo, eso se los ponemos nosotros, los lectores, al ver cómo gira todo el mundo, o gran parte de su mundo ritual y de su mundo político en torno al aguardiente, ¿no? Es impresionante leer cómo en absolutamente todos los intercambios sociales y religiosos y místicos, por llamarlo así, está de por medio el aguardiente. Y eso es una realidad del principios del siglo XX y de mediados del siglo XX, que es cuando hace el estudio, a finales de los 40, cuando hace el estudio Ricardo Posas. Entonces, usa la pluma como un recurso, pero su objetivo principal es mostrarle a México uno de estos Méxicos de los que hablaba Medardo, uno de estos Méxicos que están luego escondidos, este escondido en la sierra, el de Tomochic también en la sierra, pero del otro lado, y tienen en común Tomochic y Ricardo Posas que el profundo misticismo religioso de los pueblos, tanto el Tzotzil prehispánico como en el Tomochic, que la rebelión surge con una santa, ¿no? Una Santa de Cabora. De Cabuara. Cabora. La Santa de Cabora. La Santa de Cabora, que tiene que ver con esta simbiosis religiosa interesantísima que se da de diferente manera, pero en todos los pueblos de México, ¿no? Entonces, eso los conecta aún más, este relato de Tomochic con Ricardo Posas. Pero, bueno, vaya, para mí es muy importante decir que es una gran novela, pero es sobre todo un gran trabajo antropológico, ¿no? Un gran trabajo de antropología, y que además es un libro que tiene su propia historia. Ya lo comentaba Paco, es un libro que el propio libro fue generador de muchísimo interés en su tiempo y que propició que se hicieran más trabajos, que se pusiera más atención en las regiones. Y es un libro que, aunque esté escrito en 1952, pues no termina de envejecer, o envejece muy bien. Se sigue leyendo muy, muy bien. Por eso creo que fue un acierto que lo escogieran como el libro celebratorio de los 25 años de las salas de lectura. Fíjate que hay una cosa que hay que decir. Los antropólogos, es parte de su oficio, son muy buenos observadores, son muy sistemáticos para describir la etnografía, la geografía de un pueblo, la forma como se construye una casa, aparte de los ritos, las relaciones. Entonces son muy buenos observadores. Entonces, un antropólogo convertido en novelista es una joya, porque tiene la observación perfecta, puntual, cuidadosa y luego lo convierte en un relato muy fluido. Ese es el gran mérito de Ricardo Posas. Pero también hay que decir, yo creo, ahora que mencionaste lo del alcohol, que algunos chiapanecos, como Juan Pérez Jolotes, participaron en la revolución, voluntario o involuntariamente, pero participaron, ahí estuvieron en el ejército, en los ejércitos. Pero la revolución no revolucionó a Chiapas. ¿No? La vida de estas comunidades siguió siendo igual, no durante poquito tiempo, sino durante mucho tiempo.
Bueno, ni la reforma, ni la reforma, el abandono histórico donde está Chiapas, pues casi colonial. ¿Sí? Y eso explica, o bueno, hay que decir eso para entender qué pasó muchos años después, en 1994, la rebelión del EZLN en Chiapas, de los indígenas de Chiapas. Por eso, porque la Revolución Mexicana, la reforma agraria, realmente nunca llegó a Chiapas. No. Digamos, llegaba en pedazos, en partes, en algunas pequeñas regiones y en otras no, pero en general no hubo una reforma agraria como la hubo en Morelos o como lo hubo en otros estados. Sí. Y la vida de los indígenas siguió siendo de absoluta explotación, de sometimiento, de discriminación, de racismo. Y esto seguía vigente en 1990. En 1990 seguía habiendo todavía la idea de los hombres de razón y los indios, como dos cosas distintas y de distinto nivel, absolutamente imposible de que se concibiera, aunque legalmente, según la Constitución, son iguales, en la realidad, en la práctica cotidiana de la vida chiapaneca era otra cosa. Eran los hombres de razón, seguía habiendo la gente de razón y los indios. Esto en 1990. Y lo que describe Ricardo Pozas en Juan Pérez Jolote, con algunos cambios seguramente, pero en lo fundamental seguía vigente 40 años después. No, y es impresionante, lo mencioné hace un rato, esta forma que para Juan Pérez Jolote es absolutamente normal y no tiene nada de, o sea, es su mundo, pero este enganche que hacen, ¿no? Con estos pequeños préstamos y luego tenerse que ir meses para, incluso la palabra que usan es magnífica para describirlo, para desquitar lo que le habían prestado, ¿no? Y entonces trabajaban desquitando hasta que el dueño de la finca decidía, ok, estamos a mano, ¿no? Y él lo describe como la vida cotidiana, la vida normal, y pues ya había pasado la revolución. Él habla de los años 30, 31, 32, o sea, le toca la revolución, pero habla de estos enganches para casarse ya después de la revolución, y sigue funcionando igual, y como dices tú, sigue funcionando hasta bien entrado el siglo XX, ¿no? Y esto... Hasta casi el final del siglo XX. El final del siglo XX. Porque en 94 sí hubo un cambio. Y hubo un cambio en el nivel, digamos, de la conciencia, tanto de los pueblos originarios como de los mestizos. Pero fíjense, tuvieron que armarse los indios para mostrarse de igual a igual frente a los mestizos o a los criollos, ¿no? Pero eso pasó 40 años después de escrita la novela, ¿no? Y 70 años después de la revolución, o más de 70. Esta estructura de la que habla Luis Arturo, que es cierto que es una estructura perfecta de cómo empieza y termina en el mismo lugar, la casa en la que vive es idéntica a la casa a la que regresa, ¿no? Han cambiado algunos de esos elementos porque los quitaron y los repartieron entre los hermanos y después los volvieron a armar. Pero es la casa donde él nació y es la casa a la que regresa. Y la casa donde su padre nació y su abuelo nació. Es decir, hay una profundidad en la descripción de la vida de esa comunidad que tiene una profundidad histórica muy grande. Y también nos muestra cómo es tan lento a veces el avance histórico, ¿no? El cambio en la conciencia. Esto que todavía se describe por los antropólogos en los años 70, 80, de cómo en la entrada de San Cristóbal les arrebataban las mercancías a las indias que iban a vender la mercancía a San Cristóbal, las regatonas, creo que les llamaban, les jalaban la mercancía y a cambio, ¿qué compraban? Aguardiente, ¿no? Por el dinero que les daban, pero estoy hablando ya no de 1952, estoy hablando de 1980. Aguardiente, y el aguardiente que tiene mucha importancia, digamos, ritualmente, también es una condena. Es una condena para el pueblo. Sí, y eso explica, entre otras cosas, después la entrada de ciertas religiones protestantes que ofrecen y convencen a muchas comunidades, ya no solamente
chamulas, sino de otras comunidades, convencen de que hay que abandonar el alcohol, ¿no? Voy a aprovechar lo que dijiste para leer 3 renglones del libro, que dice así, ¿no? Todo está igual que como lo vi cuando era niño. Nada ha cambiado. Cuando yo muera y venga mi ánima, encontrará los mismos senderos por donde anduve en vida y reconocerá mi casa. Fíjate, es el sentido de que no cambie. No cambie, claro. Para que cuando mi alma regrese, ¿no? Encuentre el lugar y lo identifique. Es maravilloso, ¿no? Maravilloso. Y además te muestra un mundo en el que no hay posibilidad de cambiar. O sea, Claro. él habla de su padre, digamos, de su padre alcohólico y que muere de alcohólico, y él no tiene posibilidad de cambiar a pesar del gran viaje que hace, a pesar de saber leer, a pesar de haberse enganchado como muy pocos en la revolución, muy pocos tzotziles, quiero decir, no muy pocos, muy pocos en comparación con otros grupos, ¿no? A pesar de leer y de hablar castellano, a pesar de ser una autoridad del pueblo, regresa en este círculo, en un mundo en el que es imposible cambiar, ¿no? Y yo retomaría algo de lo que estuvieron diciendo hace rato para decir sin tapujos que nos encontramos ante esta pluma académica educativa, porque si un antropólogo consigna algo es porque tiene la mejor intención de transmitirlo. Y por supuesto que la literatura per se no necesita ninguna otra función para hacer literatura, pero hay en este texto esa intención de ser educativo, y creo que además no tiene que ser peyorativo en absoluto si una de las más hermosas profesiones que existen es la de ser profesor, la de poder transmitir algún tipo de conocimiento. Un tipo de conocimiento que, hablando en el contexto donde estamos, de nuestras salas de lectura, están nuestras mediadoras y nuestros mediadores entrando en contacto con personas que están en formación y que además deben saber, entre las mil cosas, que todavía no se ha resuelto el tema de la reivindicación de los pueblos originarios en medio de tanto racismo, y que por ejemplo, en las actividades que va a haber de las salas de lectura que ya ha habido y que va a seguir habiendo, sigue el tema de los pueblos originarios. Como un ejemplo, mañana hay una mesa a las 6 de la tarde con mediadores de pueblos originarios, y fíjense, van a ver Seguá Rarámuri, Felipa, que es zapoteca, Alfredo, que es chol, Miriam, mixteca, y modera Gustavo, que es náhuatl. Es decir, estamos entrando al tema de ponerlo más tiene que normalizarse como cualquier otra cosa. No es nada más el caso misterioso de, eso, que es como una artesanía del pueblo originario, que lo veo, lo aprecio un momentito y lo devuelvo allá y me doy la espalda, sino que no pueda haber otra opción para el mexicano que está pluriculturalizado de todos los rarámuri, los mayas, los seris, que los niños en la escuela sepan quiénes son, que sepan que, por ejemplo, quedan 1000 seris arrinconados contra la costa ahí en Sonora, enfrente de Isla Tiburón, ¿no? Que no sean fenómenos distintos a nuestra vida cotidiana, que sean nuestra vida cotidiana. Y en ese sentido, la naturaleza didáctica de una novela también escrita como esta puede tener una reverberación de su potencia literaria en la conciencia librepensadora de nuestros mediadores y de nuestros lectores, que pueden decir, a ver, ¿qué más sé? No, al principio yo les decía, sé que mi bisabuela era tzotzil, pero no se me dijo más que eso. Pues bueno, por otras razones se cortaron los lazos por allá. Les digo, sé que era, que era como bruja, ¿no? Y ya, yo debería ser el primero en estarles diciendo, ¿saben qué? Lo que sale ahí en la novela de ABCDFG, pero no, como muchos otros mexicanos, perdido esa raíz que me pertenecía, como mi abuela, que era náhuatl y cuya raíz ella ya no era hablante de su lengua y nos pertenecía y lo hemos olvidado. Fíjate que es muy importante
insistir en la importancia de las lenguas originarias. Es muy importante. Las estamos perdiendo. Yo creo que no hay un solo de los que estamos, uno solo de los que estamos aquí, incluso de los que están viendo, que nos pudieran numerar las 64 etnias, las 64 lenguas que están vivas en México. Uno muy pilas, no yo, pero uno que sea muy pilas, a lo mejor puede mencionar 20, ¿no? 25. Si es oaxaqueño, más fácil porque ahí hay muchas. Pero claro, nadie puede mencionar las 64 lenguas que se hablan en este país. Y muchas de ellas se están perdiendo. Y se van a perder. Muchas de ellas se van a perder porque, bueno, tú hablas de 1000 series, pero hay comunidades que tienen muy poquitos, decenas, y a lo mejor ya todos son viejos, ¿no? Y se van a perder esas lenguas, ¿no? Y estamos en una carrera contra el tiempo, hay que salvar lo salvable, no por el afán de decir, salvamos una lengua, sino porque contiene cada una de esas lenguas o de esos idiomas, contiene una cultura, que se va a perder esa cultura, ¿no? Una manera de ver el mundo, se va a perder esa manera de ver el mundo, ¿no? Entonces, totalmente. Sí, y estamos en una expresión muy, muy difícil para salvar esas lenguas. Si estamos hablando del siglo XXI, ya terminó la segunda década del siglo XXI. Y en estos 100 años desde la revolución hasta nuestros días, se han perdido muchas lenguas. Se han perdido ya. No existe ni un solo hablante. Sabemos que existió y sabemos el nombre. Y eso va a seguir existiendo. Pero hay muchas lenguas que están muy vivas, ¿no? Hay muchas, y que tienen una población grande, pero que también se van a perder, porque el problema es si su vitalidad está en la vida cotidiana o no. Si se sigue utilizando en la vida cotidiana como lengua principal y no como una lengua sometida o secundaria. Y eso es muy difícil. Seguramente el maya yucateco tiene mucha vitalidad porque se utiliza en las comunidades como lengua principal, ¿no? Y seguramente en muchas regiones de Oaxaca, en la Mijería, en Mije o el zapoteco, uno de los zapotecos y el mixteco, seguramente. Y podemos mencionar 20. Y los demás no los podemos mencionar. Bueno, alguien muy pilas a lo mejor sí puede. Yo no puedo ni recordarlo, ¿no? Y eso es muy importante decírnoslo todos los días. Estamos ante una gran pérdida, ¿no? Y yo sé que el mexicano es una construcción histórica del siglo XX, del XIX y XX. Es una construcción histórica. Sí, pero ahí están estas comunidades indígenas. Y ahí están vivas. Y ahí están siendo todavía discriminadas, como sucedía en los años 80 o 70. Los padres indígenas, indios, que tenían la lengua, no les enseñaban la lengua a sus hijos, porque sabían que no les iba a dar ninguna ventaja, al contrario, les iba a dar una desventaja, que hablaran castilla, que hablaran español, porque así se iban a poder desempeñar mejor en la vida, y porque así no iban a ser tan despreciados como si hablan en lengua, cuando debía ser al revés, y todos debíamos reconocer, alguien que habla 2 lenguas tiene más valor que alguien que habla 1, más valor, entre comillas, tiene un valor cultural adicional, ¿no? Entonces, sí estamos en un periodo en que hay que repetirse todos los días, hay que reconocer a las lenguas originarias y hay que reconocer la igualdad entre las comunidades, la igualdad, que en muchos casos es nominal, es legal, pero no es real, ¿no? Creo que esas transformaciones son muy difíciles, son muy lentas, ¿no? Pero que hay que tenerlas presentes y hay que empujar todo lo que se pueda. Y que una cosa muy interesante es que este texto abre camino en ese sentido. O sea, regresando al texto, como a la historia del libro en sí mismo, es un libro que abre camino en ese sentido, que hace, que pone la lupa en estos temas que no estaban tan tocados por la literatura, que no estaban tan tocados más que en estudios antropológicos que se quedaban, como decíamos al principio, guardados en bibliotecas especializadas y leídos por 15, 20 especialistas. Entonces, revitalizar o darle una nueva vida, como solo pueden darle vida pues en las salas de lectura, porque es una vida
O sea, es revivirlo y es revitalizarlo para regresar a la mesa esta discusión que debe ser permanente, la que mencionaba Paco, la que mencionaba Medardo, de hay que ser conscientes de la pluralidad de México, hay que ser conscientes de todos los Méxicos que hay en México y que, bueno, tiene un pasaje muy divertido, regresando a nuestro libro, en donde Juan Pérez hace conciencia de que es mexicano. En el primer enganche en la revolución, 2 guatemaltecos le dicen, di que eres guatemalteco y te regresan a tu pueblo, ¿no? Porque los agarran en la cárcel, en esta leva, y entonces los guatemaltecos le dicen a Juan Pérez Jolote, si dices que eres guatemalteco, te mandan de regreso. Y él dice, bueno, yo no puedo decir, yo no sé decir mentiras y yo soy mexicano, ¿no? Entonces es este pasaje divertido de la vida de Juan Pérez Jolote, en el que va creando esta cierta conciencia de que no solo es chamula, sino también es mexicano, ¿no? Y que lo crea cuando recorre el país en los trenes, primero como carrancista, después como villista, después otra vez como carrancista de la revolución, ¿no? Pues excelente. Con esto tenemos que ir acercándonos hacia el cierre de nuestra plática, de nuestra charla. Quisiera yo preguntarle a nuestra amiga Chloe si de casualidad tenemos algún comentario en redes sociales que quisieran que pudiéramos atender. Hola, nada más pues nos mandan saludos de Querétaro, de Quintana Roo. Alejandro Chávez nos dice que es un libro demasiado importante y que pues le guarda recuerdos de su padre, y pues nada más, no hay preguntas por el momento. Ah, qué bueno, pues a nuestros amigos que nos están escuchando. Pues entonces, con esto damos por concluida nuestra charla al respecto del libro de Juan Pérez Jolote, de Ricardo Pozas, publicada en 1952, ya distribuido de manera digital entre nuestras mediadoras y mediadores de lectura de nuestros 32 estados, y aquí estamos platicando de estos libros en el 25 aniversario de las salas de lectura. Así que, pues, muchas gracias por acompañarnos y sigamos con la celebración y sigamos con los libros. Hasta la próxima. Gracias. Muy bien.